Bueno, vamos a empezar ya. Otra vez, mi nombre es Ayrton Vargas, soy uno de los miembros del staff del Club de Economía. Hoy tenemos el gusto de tener la presencia de Ramón Galcerán, director de Grant Thornton en España. Es un gusto para nosotros como Economic Society tenerle Ramón aquí con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hoy vamos a hacer una especie de entrevista, conversación o algo así, que esperamos que les parezca interesante a todos. Vamos a tener al final una serie de preguntas. Queremos un poco ahondar en las perspectivas que Ramón tiene acerca de los mercados, acerca de los sectores en sí que más o menos va manejando Grant Thornton. Y también un poco ahondar en qué es lo que hizo Ramón, qué es lo que él fue haciendo a lo largo de su vida para llegar a esta posición tan importante. Así que, Ramón, muchísimas gracias por tenerle. Es realmente un gusto para nosotros que nos acompañe esta tarde. Un placer, de verdad, encantado de estar con vosotros. Bueno, un poco para ir empezando, pareció súper interesante cómo usted a lo largo de su trayectoria, pues empezó desde abajo, más o menos desde lo que estaba un poco leyendo acerca de usted. Quisiera más o menos saber dónde estudió, qué es lo que estudió, qué es lo que le interesaba a usted cuando, pues, yo que sé, tenía 18 años, 19 años, que a veces son muchos de los chicos que están con nosotros. ¿Qué es lo que le interesaba? Maybe estaba más interesado yo que sé, en la juerga, en las fiestas o en otras cosas. Pero claro, uno siempre tiene una idea de, me gusta este tema de la economía, me gusta, yo que sé, el sector de la moda, el sector de hotelero. Más o menos, ¿cómo era ese tipo de situación? Comente. Bueno, yo hice la carrera, la licenciatura y el máster en Administración y Dirección de Empresas por ESADE en Barcelona, y tengo además el complemento del máster por la Community of European Management Schools, la CEMS, y esa es un poco mi formación de partida. Luego, posteriormente, hace un par de años hice un posgrado en la Universidad de Harvard en liderazgo de empresas. Pero digamos que eso venía un poco a complementar pues, la perspectiva de carrera que tenía por aquel entonces, ¿no? En cualquier caso, mi origen es muy parecido al vuestro. Yo soy licenciado y MBA por Administración y Dirección de Empresas, por ESADE. Y realmente cuando tú arrancas una carrera como esta, yo al menos en mi caso, y ha pasado ya un montón de años, con lo cual os hablo un poco de memoria, pero también un poco de sensaciones, porque no lo recuerdo todo al dedillo, pero sí que cuando empiezas una carrera de estas, al menos en mi caso, la empiezas con amplitud de miras, ¿no? Al final es una carrera con muchos campos por explorar, con muchas asignaturas muy diferentes, finanzas, marketing, operaciones, recursos humanos, fiscalidad, en fin. Hay muchísimos campos por explorar y, por lo tanto, yo, digamos, aterrizo en esta fase universitaria con amplitud de miras, y luego poco a poco, a medida que voy pues descubriendo las materias, descubriendo las asignaturas, pues a veces es la materia en sí, a veces es el profesor el que consigue engancharte y que consigue que sea pues más de tu interés, y en mi caso yo creo que fue así. Yo creo que en el mundo de las finanzas, pues la primera o la segunda asignatura que tuvimos en el mundo ya más aterrizado de las finanzas, pues me enganchó mucho, y a partir de ahí la especialización, las optativas las fui cogiendo en torno al mundo de las finanzas, y este es mi caso. Hay gente que le pasó lo mismo con el marketing, hay gente que le pasó lo mismo con las operaciones. Por lo tanto, yo lo que os diría es eso, que aterricéis en la carrera con amplitud de miras. Aquellos de vosotros que estéis en primero, pues supongo que será un poco ese el caso. Los que estéis ya en tercero, pues ya debéis estar enfocando un poco más, y supongo que os habrá pasado algo parecido. Lo mío no era vocacional de antes de empezar la carrera, ni siquiera era vocacional el estudiar Administración y Dirección de Empresas desde que tenía 10 añitos. Yo cuando tenía 10 años no sabía prácticamente ni lo que era la universidad. O sea que yo creo que hay que estar en una carrera como esta con amplitud de miras y atento a lo que a uno le gusta, ¿no? Y más o menos, ¿cómo usted fue definiendo sus optativas? Porque a veces es algo que un poco la gente se pone a dudar, ¿no? Cuando ya se te empieza a dar qué tipo de optativas agarro, qué... Me parece muy interesante lo que usted dice, la amplitud de miras.
Bueno, yo creo que, y a ver, y hago un paralelismo porque yo ahora tengo un hijo de 20 años que está en tercero de SADE también y le está pasando esto, ¿no? Quiere decir que él ahora este año tiene que coger optativas y tiene que empezar a enfocarse y comparto con vosotros la misma reflexión que compartí con él. Tienes que también empezar a pensar qué tipo de trabajos te podría llegar a gustar, qué tipo de trabajos o áreas no te gustan, porque esas directamente se descartan. Y dentro de lo que para ti puede tener atractivo o puede ser interesante, yo creo que hay que intentar probar un poco de todo. Si a ti te gusta el mundo de las finanzas, pues claro, puede ser la contabilidad pura y dura, pero también puede ser la banca de inversión o el mercado organizado o puede ser temas de derivados o puede ser tantísimas otras cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante que en el mundo de lo que te gusta, pues vayas intentando tener eso, un abanico un poco rico, un poco amplio, que al final te permita pues eso, ir cogiendo lo que más te gusta. No es automático, porque a veces no tienes sitio en la optativa que tú querías y además también después, cuando has acabado la carrera, tú quieres optar a un perfil de trabajo, a un puesto determinado en una empresa determinada y no siempre es posible, con lo cual yo os diría que vayáis encauzando poco a poco, pero siempre con la flexibilidad y la capacidad de reacción, porque al final si tú quieres entrar a una empresa determinada, en un departamento determinado y no se da la posibilidad, hombre, ten la flexibilidad para ir a sitios que te puedan permitir, bueno, experiencias similares o puestos similares, ¿no? Y a partir de aquí uno va elaborando su propio desarrollo de carrera y te vas trazando tu visibilidad de carrera profesional. Yo empecé en el mundo de la auditoría, estuve 2 años y cuando empecé, pues bueno, supongo que luego me preguntarás cuáles son mis orígenes profesionales, pues la verdad es que no sabía si quería ser auditor o no y luego he sido cualquier cosa menos auditor, ¿no? Y he acabado pues de presidente de Grant Thornton en España, que es algo que seguramente 20 años atrás no me hubiera ni planteado, ¿no? Pues bueno, al final, por eso digo que al final tenéis que ir haciendo vuestro camino al andar, eso sí, yo mi recomendación es que vayáis cogiendo aquello que os interesa y que os gusta. Interesante. Y ya un poco entrando en materia un poco, bueno, no sé si todos un poco conocen lo que es Grant Thornton. Sería súper interesante si usted nos un poco nos más o menos ilustra acerca de qué hace su empresa. Perfecto, pues sin ánimos de pegaros un rollo comercial de todos los servicios y lo fantástico que somos, quizás que lo haga muy resumido. Nosotros somos una firma internacional de servicios multidisciplinares, servicios profesionales, es decir, yo soy el presidente de España, en España somos 800 personas, estamos en 10 oficinas, a nivel global, y cuando digo a nivel global somos una red de firmas independientes. A nivel global estamos en 140 países, somos 58.000 personas en todo el mundo, ¿no? Y el resumen de lo que hacemos es, básicamente, prestamos servicios de auditoría, por una parte. Este es el origen, al igual que otras firmas parecidas a las nuestras, empresas más grandes o de nuestro tamaño. Nosotros somos la sexta red internacional y la sexta firma en España y a nivel internacional, la sexta más grande del mundo. Tenemos una pata de auditoría, otra parte de asesoramiento fiscal, jurídico y laboral, fiscal, legal y laboral. Otra pata, que es en la que yo he estado involucrado hasta hace 6 meses, que es la de asesoramiento financiero. Nosotros no prestamos servicios de compraventa de acciones, eso es más para la banca, eso es más para mercados y valores, eso es más sector financiero puro y duro. Nosotros prestamos servicios de asesoramiento financiero a empresas que quieren comprar otras empresas, a empresas que quieren valorar, a empresas que quieren financiar o refinanciar proyectos. Y este es el mundo en el que yo me he movido los últimos 25 años de mi vida, ¿no? Esa es otra de las patas, el asesoramiento financiero, compraventa de empresas, valoraciones, refinanciaciones, informes periciales y due diligence. Y luego la última pata es la de consultoría. Y sé que luego me haréis algunas preguntas en el ámbito de la consultoría, quizá. Tenemos una división de consultoría que está vinculada a riesgos, a procesos, a tecnología, a innovación, y ese es un abanico de servicios que cada año vamos ampliando y ampliando porque obviamente es probablemente la pata de servicio que más está creciendo en estos momentos, ¿no? Luego, si queréis, entro en detalles y os cuento qué más cositas hacemos ahí. Y, por ejemplo, ¿qué es precisamente lo que hoy en día más demandan las empresas? ¿Qué es lo que, en dónde es donde realmente, por ejemplo, quiere haber una renovación por parte de las empresas? ¿Qué es lo que están buscando ahora mismo? Bueno, yo creo que, a ver, esto va caso por caso. Quiero decir, hay compañías que a lo mejor pues,
no tienen ambiciones de crecimiento inorgánico, por lo tanto nunca van a demandar servicios de crecimiento inorgánico, de compraventa de empresas, etcétera. Hay empresas que tienen una prioridad por acometer procesos de mejora continuo, procesos de innovación, procesos de transformación digital. Hay empresas de perfil internacional y, por lo tanto, requieren apoyo en su internacionalización, requieren apoyo en creación de filiales, en apoyo a las filiales. Hay empresas de carácter mucho más local. Entonces, va a depender mucho del tipo de empresa de que se trate. Nosotros tenemos ahora mismo entre 4 y 5 mil clientes en España y tenemos todo tipo de empresas. Tenemos de las pymes, pues las PES más PES, las más pequeñas, a grupos de empresas en España que facturan entre 1.000 y 2.000 millones de euros de facturación, ¿no? Por lo tanto, el abanico de posibilidades es enorme. Yo te diría, obviamente, por temas regulatorios, todas aquellas que están obligadas a auditarse pues requieren servicios de auditoría. Eso al final es un servicio recurrente que se produce todos los años. Aquellas que tienen inquietud por crecer más aceleradamente, más allá de un crecimiento puramente orgánico, puramente de, pues bueno, voy ganando cuota de mercado, voy sacando nuevos productos y quiero acelerar ese crecimiento, ya sea en el ámbito nacional o en el ámbito nacional, y quieren acometer una pata de crecimiento vía adquisiciones, les podemos ofrecer pues, búsqueda de targets para ser adquirido, asesoramiento en las valoraciones de empresas, en las negociaciones de la compra, asesoramiento en estructurar la financiación para conseguir fondos y poder ejecutar esa compra, etcétera. Luego hay compañías que requieren de un seguimiento y de un asesoramiento continuo de temas legales, de temas fiscales, de temas laborales. Eso va a ir caso por caso. Pues os podéis imaginar que ahora con la crisis del COVID, pues todos los servicios relacionados con ERTES, ERES, reestructuraciones de plantilla, todo eso ha estado pues, al orden del día en los últimos meses y lo que le queda, porque todavía nos quedan bastantes meses por esto. Lo mismo en términos de servicios de refinanciación de deuda y renegociación de deuda con la banca, pues muchas compañías que han pasado este temporal pues, capeando la crisis como han podido, están justas de liquidez y justas de tesorería y van a tener que ir a renegociar sus deudas con sus acreedores. Y luego en el ámbito de la consultoría, como decía antes, pues ahí hay un océano por explorar, ¿no? Nosotros tenemos muchos servicios vinculados a la tecnología y tú me decías, ¿qué es lo que más demandan? Bueno, pues aquí sí que te puedo decir que de una forma generalizada todas las compañías o casi todas las compañías están planteando como prioridad ahora acometer procesos de transformación digital y de mejoras e innovación tecnológica. Por lo tanto, ahí pues ofrecemos muchísimos servicios, desde implantación de soluciones de blockchain, temas de Big Data, temas de Machine Learning y de inteligencia artificial. Estamos empezando, aquí estamos solamente empezando primeras colaboraciones en temas de computación cuántica, lo que pasa que esto es todavía muy, muy de nicho, o sea que todo lo que tiene que ver con la transformación tecnológica de las empresas, eso tiene un horizonte muy, 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 muy largo por delante. Y más o menos esto que usted hablaba de las pymes y las empresas medianas, es, por ejemplo, ¿qué es lo que, por ejemplo, este tipo de empresas demandan hoy en día? Porque obviamente una cosa es la empresa que factura 1.000 millones de euros y muy diferente es tal vez una pequeña red de panaderías que pueda atender a 2 o 3 comunidades autónomas, tal vez 2 o 3 provincias, no más, tal vez, ¿no? ¿Qué es, por Sí, ejemplo, lo lo que que pasa este es tipo de que empresas en el demandan? fondo está claro que la escala de los proyectos obviamente va a ser muy diferente. No es lo mismo un encargo que podamos recibir de Telefónica o de una red de panaderías, como apuntabas tú, que de cobertura a 2 o 3 provincias o 2 o 3 comunidades. Pero aquí el reto que se están planteando, y por eso yo generalizaba, y es difícil generalizar porque siempre hay excepciones, pero prefiero dar una visión un poquito más global. El reto que en general las compañías se están planteando es que cada uno dentro de su sector, dentro de su actividad, o sea, de su sector industrial y de su tipo de actividad, tiene que ser consciente de las ventajas competitivas que se escapan y de cómo están afrontando los competidores el reto tecnológico, porque la tecnología hoy es capaz de cambiar una industria de la noche a la mañana y eso significa tener una ventaja competitiva hoy y perderla mañana, o mantenerla o crearla de cero si tú eres capaz de aprovechar las ventajas que la tecnología te permite tener ahora. Lo mismo se puede plantear en términos de cuota de mercado. O sea, tú ahora hablabas de una red de panaderías. Bueno, sí, pero la red de panaderías, si al final es capaz de poner, me lo invento, un obrador o una cocina central en un punto determinado, de ahí generar sinergias de producción, sinergias de operaciones y ampliar, por lo tanto, su base de actividad al resto del territorio nacional, o de generar un buen programa logístico que permita pues, distribuir de manera más eficiente, siempre hay que buscar oportunidades y al final
está claro que no es lo mismo una gran empresa que una pequeña empresa, pero a su escala cada uno, la reflexión siempre puede ser similar en ambos tamaños de empresas, ¿no? Creo que rescato una cosa muy interesante que me pareció de lo que usted dice, esto de la ventaja competitiva, porque eso nos viven hablando en clase, ¿no? Muchas veces en clases, bueno, no tales de economía, sino más de valuation, de ese tipo de cosas. ¿Qué es la ventaja competitiva para ustedes? O sea, para alguien que ya está en el sector. Pero una cosa es lo que te dice un libro, la ventaja competitiva es, bueno, una definición que puede ser muy simple, ¿no? Una ventaja que yo tengo es, con respecto al consumidor. Pero ¿qué es lo que realmente, por ejemplo, usted agarra, viene una empresa y le presenta una ventaja competitiva y usted realmente, porque ustedes realmente trabajan a través de esa ventaja competitiva, ustedes asesoran en base a eso? Bueno, a ver, esa es una pata de la consultoría, que es la consultoría estratégica, que sí, que basa una parte de los servicios que ofrece la consultoría estratégica, no es a lo que yo me dedico concretamente en temas de ventaja competitiva, pero es verdad que a lo que yo me dedico, que es asesoramiento en compraventa de empresas, una parte de lo que nosotros hacemos es analizar las ventajas que se generan en una eventual integración, en términos de sinergias, en definitiva, de creación de valor para el accionista, ¿no? Y una parte de esa creación de valor, pues obviamente pasa por el mantenimiento, la creación de ventajas competitivas. Entonces, el término de ventaja competitiva, pues depende del manual, del libro, de la asignatura en la que estés, te lo pueden definir de una manera o de otra. Yo te diría que una ventaja competitiva es aquella que te permite estar en el mercado o siendo más rápido, o siendo más eficiente, o siendo más rentable que tus competidores. Y si quieres combinar los tres conceptos de rapidez, de rentabilidad o de eficiencia, por ahí está un poco. Entonces, en la medida que tú seas capaz de mantener eso en el tiempo, es que tú eres capaz de mantener tu ventaja competitiva. A ver, la teoría dice que todos tenemos que ser capaces de encontrar nuestra ventaja competitiva. Luego, eso en la realidad yo diría que prácticamente imposible, porque hay compañías que nunca van a poder llegar a desarrollar una ventaja competitiva en sí. Lo que sí está claro es que ese es un concepto, te diría, que sobre todo los líderes de mercado son los que tienden a tener y a defender mejor, pero que al final todas las compañías, como decía antes, por pequeñas o medianas que sean, tienen que descubrir cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus ventajas, y permíteme la redundancia, competitivas. Y al final todo el mundo es capaz de encontrar o su nicho de mercado, ya sea en servicio, en producto, ya sea en geografía, que le va a hacer ser más competitivo frente a sus competidores. Hay veces que esa ventaja la tienes que acotar a tu ámbito local, a tu ciudad solamente, y si quieres salir de ahí, entonces ya pierdes tus ventajas, pero en el ámbito local sí, y hay veces que esa ventaja la puedes pues eso, extrapolar en el ámbito internacional. Hay veces que la ventaja la puedes tener para un determinado producto o servicio y hay veces que la puedes ampliar a un portfolio más amplio, ¿no? Pero la definición de ventaja competitiva, pues para mí sería un poquito lo que os he dicho antes. Y un poco yendo a lo que es un poco su área de expertise, que son las famosas M&A, los Merger and Acquisitions. Sí. Claro, este tema es a veces, les soy muy sincero, a veces en la universidad siempre nos dicen, no, es la manera inorgánica de crecer, ¿no? Es una manera que no te genera dividendos en el largo plazo, que es una manera que no es la más recomendable, ¿no? De crecer. Pero, claro, y estamos en una época muy interesante en la que tenemos un montón de M&As que se están dando, que se van a dar. Inclusive he visto un montón de empresas últimamente, por ejemplo, en el tema farmacéutica, que hacen clones de sí mismas para subsistir en el tiempo. No sé si conoce el caso de Merck Sharp & Dohme, que es una farmacéutica grande que hizo un clon que se llama Organon, que supuestamente es algo igual que ellos. Pero yendo un poco a eso, ¿cuál es en sí el objetivo de un M&A? Y a la larga, ¿cómo se hace un M&A? ¿Cómo es el proceso de hacer una adquisición? Yo sé que a veces toma años, hay muchas que toman años, pero ¿cómo es más o menos, cómo es el proceso que ustedes llevan a cabo cuando tienen una situación como esta? La motivación que arranca una decisión de crecer inorgánicamente, de crecer, a ver, tú decías que a veces han dicho que no es la mejor manera de crecer. Bueno, yo permíteme que discrepe porque llevo 25 años explicándome eso y por lo tanto tengo que discrepar, ¿no? No, y usted es el experto. Pero está claro que es una manera de crecer más rápidamente
lo cual no significa necesariamente que sea mejor, pero tampoco significa que sea peor. Lo que sí significa es que es una manera de crecer más rápidamente, porque al final, si tú para doblar tu tamaño tienes que pasarte 10 años de crecimiento orgánico a base de crecer, no lo sé, un 5% anual, por decir algo, acumulado, y al final, al cabo de X años, pues ya has doblado tu facturación. Si tú tienes la capacidad de hacerlo y comprar un competidor que facture lo mismo que tú de la noche a la mañana eres el doble de grande que el día anterior, ¿no? Por lo tanto, obviamente, y ahora os cuento, esto no son procesos que se hagan de la noche a la mañana, llevan meses, por no decir años, a cometer una compraventa de una compañía, ¿no? Pero las motivaciones que llevan a decidir si una empresa quiere acometer un crecimiento orgánico son muy diversas. Tú puedes en un momento dado tener un exceso de tesorería que no has repartido vía dividendos, que no has repartido a tus accionistas, y en un momento dado decir, oye, el accionista no me está demandando que reparta este dividendo porque considera que en la compañía, oye, pues no le hace falta ese dividendo, oye, y me pide que le saque retorno, pues a lo mejor si tienes una buena bolsa de tesorería puedes decir, oye, en vez de ir creciendo, desarrollando yo productos que voy más lentito, voy a crecer en otro país, voy a comprar un competidor que tiene otro tipo de productos o de servicios que son complementarios a los míos, o que tiene una red de distribución que es complementaria a la mía, o unos canales, y puede ser que tu motivación sea puramente financiera, puede ser que tu motivación sea en términos de ganar tiempo. Es decir, al final, si tú quieres desembarcar en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Latinoamérica, por tu propio pie, abriendo una filial, con un comercial, con un equipo propio, pues eso te va a llevar muchísimos años, mientras que si acometes un proceso de crecimiento es muchísimo mayor, ¿no? Puedes ser motivado por decisiones de aprovechamiento de sinergias comerciales, de sinergias de operaciones, de sinergias de recursos humanos y de talento, de portfolio de servicios y productos. Hay muchísimas sinergias que pueden provocar la necesidad la decisión de acometer un proceso de compra de otro competidor, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que es caso por caso, pero en cualquier caso yo sí que os diría que es una manera de crecer mucho más aceleradamente. Si queréis, luego os explico cómo hago un proceso de estos, pero bueno, yo creo que tienes otras preguntas que hacerme. Si queréis, luego me No, meto. de hecho me gustaría mucho ver cómo es más o menos este proceso, si nos podría... Bueno, en un proceso de compra-venta de empresas, tú asesoras o a un comprador, es alguien que quiere acometer la compra de terceros, o a un vendedor, hay alguien que es dueño de una compañía y en un momento dado quiere dedicarse a otra cosa, retirarse, jubilarse y no tiene a quien dejarle la empresa y por lo tanto quiere acometer la venta de la empresa, ¿no? Entonces puede estar en un proceso de compra o en un proceso de venta. En cualquier caso, tanto si es en un lado como en el otro, tú lo que vas a hacer es primero trabajar junto con tu cliente cuáles son los criterios de inversión. Vamos a poner un proceso de compra. ¿Cuáles son sus prioridades de inversión? Si quiere cometer un crecimiento geográfico, un crecimiento que le complemente la cartera de productos, que le complemente las sinergias comerciales, como decía antes, y en base a eso tú vas a buscar una serie de targets potenciales que vas a trabajar junto con tu cliente y vas a analizar cuáles son los más idóneos en base a su criterio y sus prioridades de inversión, ¿no? Y cuando eso se produce, lo que hacemos nosotros es nos ponemos en contacto con estas compañías y exploramos su apetito, sus ganas por establecer una negociación, ¿no? Muchas directamente no tienen interés en venderse y por lo tanto ya no son objeto del proceso, y aquellas que tienen interés en venderse empezamos a entablar negociaciones, y ahí pues tienes que discutir temas de precio, temas de accionariado, temas de derechos de socios, temas de quién va a regir y quién va a gobernar la nueva sociedad, etcétera, etcétera. Ahí hay un proceso que normalmente tarda entre 6 y 12 meses. Esa es la media. Yo he cerrado operaciones en 3-4 meses y he cerrado operaciones en 3 años. Pero la media suele estar entre los 9-12 meses, es un poquito el promedio. Y en cuanto a los procesos de venta, pues es un poco lo mismo. Cuando tú quieres vender, lo que haces es analizas en el mercado a quién le puede interesar esta compañía que tengo para vender. Entonces, pueden ser gente a la que tú llames a la puerta pensando que le va a interesar tu portfolio de productos, o gente extranjera que le va a interesar ganar cuota de mercado en España, si estamos vendiendo una compañía en España, o gente que le puede interesar una tecnología determinada que nosotros tenemos. Te digo, las motivaciones son muy diferentes y en este caso pues les contactamos, les presentamos el producto o la empresa en este caso, y aquellos que muestran interés, aquí hay unos protocolos de confidencialidad, hay toda una serie de requisitos procedimentales previos, se negocia también precio, estructuras, etcétera, se presenta una oferta indicativa, una oferta de intenciones,
y cuando está aceptada por ambas partes se sigue la negociación y eso acaba en un contrato de compra-venta, un pacto de socios, depende de la estructura de la operación. No quiero intentar resumir en 2 minutos un proceso que, como te decía, pues eso, lleva meses, ¿no?, de trabajo. Claro, claro que sí. Y bueno, un poco ya para entrar un poco en coyuntura de lo del COVID y aprovechando que estamos hablando de la compra y venta de empresas. ¿Cuál ha sido más o menos la tendencia que usted que usted ha visto desde Grant Thornton, que han tenido las empresas en sí? ¿Ha habido más una tendencia a unirse, a comprarse entre ellos? Eh, Porque al final del día, la crisis que estamos hoy en día viviendo es una crisis que no está afectando a Goldman Sachs, Lehman Brothers, como fue la del 2008, sino más bien a negocios muy pequeños, a los bares, tal vez a las medianas empresas, pero no tanto a los conglomerados más grandes. ¿Cómo usted ha visto Bueno, esto? a ver, déjame que matice lo que dices, ¿eh? Yo creo que esto ha Ujú, afectado a todo tipo y tamaño de empresas y a muchísimos sectores. Está claro que esto va por ujú, barrios, es decir, hay sectores que están muchísimo más afectados y hay ujú, sectores que en unos países están más afectados y en otros menos, ¿no? Pero esto, está claro que hay sectores que han capeado y que han vivido mejor la crisis y hay tamaños de empresas que han capeado mejor. Pero yo creo que al final no es tanto un tema de ser grande o pequeña, que sí, que en parte también influye, pero es un tema de cómo de preparados nos ha pillado esta crisis. Es decir, aquellas compañías que tenían mucha deuda, que a lo mejor estaban en pleno proceso de inversión, de expansión, etcétera, y que todo esto, ¡pum!, se les ha venido encima, pues seguramente lo habrán pasado peor. Aquellas compañías que justo les ha pillado en un momento eso, de poca exposición de riesgo financiero, de poco endeudamiento, pues seguramente les ha pillado mejor, ¿no? Pero en términos generales, yo creo que ha sido una crisis complicada, más allá de lo que se llamó los sectores estratégicos, y ni siquiera eso se han salvado, ¿no? La alimentación, la distribución, la farmacéutica, ni siquiera eso se han salvado en muchos casos, pero está claro que han capeado mejor. Obviamente un país como España, en el que el turismo, el peso del turismo en el PIB nacional, pues es del orden del 11-12% en términos de PIB, del 13-14% en términos de empleo, pues ha tenido un impacto muy, muy grande. Y si eso lo llevas a comunidades autónomas, pues imagínate una comunidad como Canarias, donde el PIB directo, el 30% del PIB directo está afectado por el turismo, y si lo amplías al PIB indirecto, es decir, la generación de riqueza, de claro. PIB, vinculada al sector puramente turístico, lo elevas al 60-70%, o sea, mayor, las Baleares, 3/4 de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos, que decía antes, en la conversación que teníamos antes, tenemos clientes, por ejemplo, en el sector hotelero, y a pesar de ser grandísimos conglomerados, compañías muy saneadas, pues hombre, no dejan de ser compañías que han tenido que cerrar el 90-95% de sus hoteles, que los ingresos les han caído en picado, o sea, de 100 a 5, o sea, les ha caído el 95% de sus ingresos, y por lo tanto, esta situación era absolutamente imprevisible para absolutamente todo el mundo, y cada uno pues lo ha ido capeando como ha podido. Gracias a Dios, no sé si conocéis mucho el programa de ayudas de líneas de avales ICO. Eso ha sido una línea de avales con garantía del Estado, que ha ayudado a resolver de manera puntual las necesidades financieras de muchísimas compañías que han acudido a la banca a solicitar préstamos avalados por el Estado. Eso sí que les ha permitido pues capear en cierto modo un poquito las necesidades y las rigideces de tesorería que podían tener al principio de la pandemia, pero eso es, si me permitís la expresión, un poco un parche a corto o medio plazo, eso no es una solución estructural. Ahora se espera que empiecen a llegar a partir del verano los fondos de rescate y resiliencia de la Unión Europea, pero eso no ayuda a tapar agujeros que las compañías tienen. Eso es eso tiene un objetivo más de medio y largo plazo. Eso sí que es una solución estructural y mucho más compleja en cuanto a su obtención y a su solicitud, ¿no? Entonces, bueno, aquellas compañías que hayan sido capaces de remontar estos meses tan dramáticos, pues bueno, supongo que a partir de ahora, supongo no, seguro que a partir de ahora las cosas irán mejor, pero hay muchas compañías que llegan ahora al mes de marzo, digamos, tiritando desde el punto de vista financiero, y muchas van a tener inevitablemente que presentar el concurso a acreedores y acometer refinanciaciones y reestructuraciones, y eso va a afectar a todos los sectores y a todo tipo de industrias, ¿no? Desgraciadamente eso va a ser así, pero también es verdad que por fin la ansiada vacunación, la ansiada vacuna ya permite
que nuestros empresarios tengan una visión claramente más optimista que hace pues, el verano pasado, ¿no? Todavía estamos por debajo de los umbrales, como es lógico, del año 2019 en términos de optimismo empresarial, pero sí que de nuestra última encuesta del verano pasado, a la que hemos cerrado ahora hace apenas 15 días, claramente hay una tendencia que rebota en cuanto a expectativas de contratación de empleados, proyectos de inversión, expectativas de exportación y expectativas de generación de resultados y de facturación, ¿no? Eso ha mejorado sustancialmente, pero aún estamos también sustancialmente por debajo de las perspectivas que teníamos en 2019. Y claro, más o menos, usted mencionaba el sector hotelero, que creo que a todos nos interesa bastante, ¿no? Estos grandes conglomerados pasaron de tener 1000 personas a tener 2. ¿Cuál es el futuro que usted les ve a estos dos grupos? Porque yo en lo personal he visto que, por ejemplo, han invertido muchísimo en infraestructura, en cosas así, porque tienen esta expectativa de que para el 2023 las cosas van a estar mucho mejor. ¿Cuál es, por ejemplo, la visión que usted o más o menos su empresa tiene acerca de este tipo de clientes? Bueno, como te decía antes, aquí hay que diferenciar, digamos, la parcela financiera, es decir, por una parte tienes que ordenar tus números, tus finanzas, tu tesorería disponible, tu endeudamiento, y en la medida que seas capaz de renegociarlo, pues perfecto. Si no, tienes que intentar acudir a fuentes alternativas de financiación, o fondos de inversión, o fondos de deuda, o eventualmente, como decía antes, los fondos ICO o los fondos de rescate europeos, ¿no? Pero esa es una parcela que tienes que gestionar. La otra parcela es la del modelo de negocio, ¿no? Es decir, al final, y también te decía antes, en general, todas las compañías se han dado cuenta que la transformación digital, la renovación tecnológica, la optimización de procesos tiene que afectar y mejorar sus modelos de negocio, ¿no? Y por lo tanto, muchas compañías van a enfocar ahora sus esfuerzos en reestructurar y reordenar procesos, reestructurar y reordenar cuál es su go-to-market, ¿no? Su propuesta de servicio, su propuesta de valor y, en definitiva, cuál es su modelo de negocio. Y la tecnología va a impactar en gran medida muchas compañías y en muchos modelos de negocio. Y el hotelero, por supuesto, que va a ser así también. De hecho, hay varias iniciativas del sector hotelero vinculadas a los fondos de resiliencia y rescate de la Unión Europea y los ejes que Europa está pidiendo para prestar ayudas en este tipo de servicios son la innovación, la automatización, la sostenibilidad y en base a estos ejes los sectores y el hotelero también, los diferentes sectores y el hotelero también están estructurando análisis y propuestas de valor a medio y sobre todo a largo plazo, ¿no? Por lo tanto, aquí esperamos ver una reconversión de muchas actividades que tradicionalmente se venían pensando y haciendo de otra manera. Y, por ejemplo, ¿cuáles son un poco las medidas que han tomado ustedes como Grant Thornton España para contrarrestar los efectos que ha tenido la pandemia? ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Porque obviamente también deben haber sido hasta cierto punto golpeados ante esta situación, ¿no? Sí, a ver, aquí al final yo diferenciaría la parte del impacto interno y la del impacto externo, ¿no? La parte del impacto interno es la que tiene que ver con nuestro día a día, con la seguridad de nuestros equipos, de nuestra gente. Y obviamente, pues imagínate, a mí me eligieron presidente de Grant Thornton en el año 2019, aunque fecha... En junio, ¿verdad? Algo así. Sí, pero bueno, no, de hecho, la votación de mis socios fue en verano del 19, lo hicimos público en verano del 20, porque este año de transición, pues aún estaba nuestro anterior presidente y este año, pues hicimos una transición, digamos, sobre todo institucional. Y mi incorporación efectiva es el 1 de septiembre del 2020, ¿no? Pero imagínate, pues cuando yo empiezo a pensar, a idear en la estrategia, en los planes que yo quiero implementar en la firma, cuando me eligen presidente, pues yo pienso de todo, menos que cuando me toque ser presidente voy a tener que preocuparme de si tenemos geles, de si las mascarillas están homologadas, de que hay que reordenar todos los espacios físicos dentro del propio despacho, de cómo gestionamos los trabajos que nosotros tenemos, nosotros prestamos servicios profesionales. O sea, nuestro trabajo está basado en horas de personas que prestan servicios a clientes, ¿no? ¿Cómo vamos a prestar eso desde nuestros hogares, sin poder pisar la oficina, sin poder ir a casa del cliente porque el cliente no te va a dejar? Con lo cual, te decía, la gestión interna de todo eso pues requiere pues todo un tema de protocolos siempre vinculados a la norma que ha ido evolucionando, vinculados a la seguridad e higiene de nuestros
de nuestros empleados, de la seguridad y salud, perdona, que decir de nuestros empleados. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista tecnológico, pues el teletrabajo, que ahora es una palabra que está en boca de todos, pues lo tienes que implementar casi de la noche a la mañana. Nosotros, por suerte, yo diría que en un fin de semana, del viernes al lunes, los 800 empleados de Grant Thornton en España, y me consta que en todo el mundo ha sido bastante parecido, los 58.000 empleados que tenemos, pues no tuvieron más problema que conectarse con el cliente y luego sí, oye, ¿tú qué plataforma usas? Yo qué plataforma uso, pero realmente desde el punto de vista tecnológico no hemos tenido ningún impedimento, ningún freno, ninguna ralentización en los servicios. Otra cosa es que esto, y todavía sigo en el plano interno, a medio plazo tiene otro tipo de efectos, porque cuando tú te acostumbras a trabajar en remoto y a trabajar online y a trabajar y a tener reuniones telemáticas en lugar de presenciales, pues bueno, una vez eso está estructurado y todo sigue su curso, pero decía, los efectos que eso tiene en el medio plazo son que los equipos viven y crecen de otra manera diferente, porque nosotros tenemos que desarrollar carreras profesionales de personas y las personas que interactúan con otras personas, sean de su equipo, sus jefes de equipo, la gente que está por debajo, hay coordinación, hay delegación, hay supervisión y la interacción presencial con el cliente, el cómo tú te gestionas, cómo gestionas los proyectos, etcétera, etcétera. Cuando todo esto es telemático, las cosas cambian totalmente. La gente no interactúa, el desarrollo personal y profesional de las personas es muy diferente. Por lo tanto, nosotros ahora ya estamos, desde hace unos meses, desarrollando toda una serie de iniciativas que hagan, pues eso, que la gente... Es que, por ejemplo, nosotros incorporamos 300 o 400 personas todos los años. Digo incorporamos porque tenemos muchas rotaciones. No es que cada año crezcamos 300 o 400 personas, pero hay gente que se ha incorporado hace 3 meses que aún no ha pisado la oficina o que aún no conoce a sus compañeros de equipo y entonces tenemos que generar otra serie de herramientas para generar ese sentimiento de pertenencia a la firma, el conocimiento de la firma, de los servicios, de los equipos, etc. Y en el plano exterior, en el plano externo, pasa algo parecido, pero en cuanto a las relaciones con el cliente. Nosotros somos una firma que nos caracterizamos por estar muy cerca de nuestros clientes, de estar muy cerca de ellos para preguntarles qué necesitan, cómo va evolucionando el proyecto, si las soluciones que proponemos son adecuadas y todo esto telemáticamente es muchísimo más complicado de gestionar, ¿no? Y en el plano de los servicios decías, oye, ¿qué impactos han tenido? Bueno, pues en el plano de los servicios, y ahora ya me voy de la parte, digamos, de gestión de equipos y de clientes, en el plano de los servicios hay servicios que se pararon. Por ejemplo, el mundo de las compraventas de empresas pues sufrió un parón, ahora se ha reactivado, gracias a Dios, pero sufrió un parón porque, claro, la gente de la noche a la mañana no sabe si hay mercado, si no hay mercado, si la compañía va a remontar, si se va a hundir y va a tener que cerrar. Por lo tanto, la gente no se atreve a tomar decisiones de compraventa de empresas. Y, por otra parte, otros servicios, como te decía antes, los servicios laborales de negociación con sindicatos, con trabajadores, de ERTES, de ERES, que han tenido un boom espectacular. Los servicios relacionados con refinanciaciones con la banca, con búsqueda de financiación y de fuentes de financiación alternativas también han tenido un boom espectacular. Entonces, gracias a Dios, nuestro portfolio de servicios es bastante multidisciplinar y tenemos, digamos, servicios cíclicos y servicios anticíclicos, con lo cual una cosa al final acaba compensando con la otra. Y en el abanico de servicios que tenemos dentro del ámbito de la consultoría nos pasa lo mismo. Hay servicios que son refugio y hay servicios que en estos momentos los clientes no los demandan. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con transformación digital, innovación, son servicios que claramente van a mantenerse y van a crecer mucho en el futuro. Y un poco yendo a eso del futuro, yo sé que es un poco loco decir tal lo que le voy a preguntar, pero ¿cuáles son sus perspectivas económicas después de que todo este desastre concluya? Veamos si algún día concluye, ¿no? Pues obviamente yo no me voy a erigir aquí como el experto gurú en previsiones, porque si preguntas al gobierno y a sus expertos te dan unas, si preguntas al Banco de España te da otras, si preguntas al Banco Central Europeo te da otras, si preguntas al Fondo Monetario Internacional, entonces... Pero yo sí que diría que por fin hay un clavo clarísimo al que agarrarse, que es el tema de las vacunas. Yo creo que eso marca un hito diferencial, porque hasta ahora, desde el mes de marzo que empezamos el confinamiento en España, pues hemos ido teniendo las distintas olas, todo el mundo las conocemos, ¿no? Las olas de contagios. Parecía que el verano salíamos de la primera ola y que ya estaba esto superado, casi superado y tal, y volvimos del verano y caímos en picado. Las navidades han generado otra vez el mismo proceso, pero ahora sí que hay un hito muy claro que es la vacunación. Entonces, claro, ahora esto depende un poquito
de la efectividad y la rapidez con que todo esto se lleve a cabo. Y está claro que eso va a marcar mucho la diferencia de si esto empieza a recuperarse de verdad en el 2021 o esta recuperación de verdad empieza en el 2022. Lo que está claro es que nos recuperaremos, pero lo que no está tan claro es el horizonte. Si tú le preguntas al gobierno, está hablando de crecimientos del PIB, y si le preguntas al Banco de España, que están basados en los mismos hechos, pues a lo mejor sus perspectivas de crecimiento son entre 2 y 3 puntos inferiores a las del propio gobierno, ¿no? Yo creo que aquí hay un objetivo muy importante, y más para un país como España, es que intentemos a toda costa salvar el verano. Y cuando digo salvar el verano no es que nos podamos ir tranquilos de vacaciones, es que la economía española pueda estar casi a pleno rendimiento en vacaciones. Y de nuevo hago referencia al sector turístico, ¿no? Tan importante para nosotros, que España pueda de manera generalizada abrir, recibir a turistas, recibir a visitantes, es muy importante para dinamizar toda la economía otra vez, ¿no? Somos el segundo destino turístico más importante del mundo, somos el segundo país del mundo que más visita la gente, con lo cual imagínate la importancia que tiene eso para nosotros, ¿no? Es decir, hay que enfocarse en que este proceso de vacunación sea efectivo para salvar la temporada. Claro que sí, qué interesante, y eso me parece lo más interesante al final, ¿no? Esta frase de hay que intentar sí o sí salvar el verano, ¿no? Que creo que es lo más Bueno, importante. yo creo que es otra manera de decir que hay que acelerar todo lo que sea posible para que esto coja atracción y se dinamice lo antes posible, ¿no? No podemos seguir más tiempo con los negocios cerrados, la restauración cerrada, porque al final todo es un bucle, ¿no? Es un bucle y eso al final saldrá, ¿no? Nos enfrentamos a unas perspectivas pues bueno, después de todo esto, bastante inciertas en el plano social, ¿no? Y económico de las pymes, de los autónomos, de las familias. Dios quiera que encontremos una senda de recuperación y mecanismos de apoyo y de ayudas, pero es realmente complicada la situación que nos viene. Pero bueno, el mensaje para mí es claramente más optimista que hace 3 meses o que hace 2 meses. Ojalá que así sea. Un tema ya, yendo un poco para ir terminando, Ramón, un poco en el tema de salidas profesionales, ¿qué es, por ejemplo, qué tipo de perfiles es los que ustedes buscan al momento de hacer procesos de selección en su firma? ¿Qué tipo de perfiles buscan? Yo sé que, pues, obviamente tienen una variedad de servicios, pero obviamente tienen más o menos una idea de qué es lo que quieren para su firma, ¿no? Bueno, el abanico de servicios que nosotros tenemos es tan amplio que encaja o acepta perfiles universitarios muy diversos, ¿no? Es decir, nosotros ya tenemos una pata legal, tanto laboral, fiscal como mercantil, muy potente, y por lo tanto el mundo de la abogacía es un mundo perfectamente No encajado quitemos la gente dentro. que hace la doble, que es Por muy ejemplo, ¿no? interesante. Pero quiero decir que el Ajá. mundo del derecho encaja en una firma como Grant Thornton. El mundo de ADE clarísimamente, y ADE, yo te diría que ADE desde el ámbito fiscal, que también encaja tanto desde el ámbito laboral, de la abogacía como de la economía, puede ser un perfil, pero también desde el punto de la auditoría, desde el punto de vista del asesoramiento financiero, que es a lo que me he dedicado yo, desde el ámbito de la consultoría también, perfiles de ADE y de económica son perfectamente integrables, y luego todo el abanico del mundo de las ingenierías, ¿no? Justamente por lo que decía antes, porque el mundo sí o sí está encarado hacia un proceso imparable de transformación digital y de tecnificación y de tecnología, y yo creo que el mundo de las ingenierías también va a tener un futuro muy prometedor. O sea, que todos aquellos que estéis escuchando, que vengáis de cualquiera de estas carreras, pues bienvenidos a Grant Thornton si os parece un sitio interesante donde trabajar. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, un poco para ir concluyendo, tenemos una pregunta que me pareció interesante de Abraham. Le quería preguntar, en el caso de una adquisición, creo que justo recuerdo que puse esta pregunta mientras hacíamos la parte de compra y venta de empresas. Dice, en el caso de una adquisición, uno gana una porción de mercado a cambio de mermar su liquidez. En momentos de tanta incertidumbre, que supongo que se refiere un poco como a lo que estamos viendo hoy en día, ¿no es una mejor alternativa la liquidez? Puede serlo, no digo que no. Todo depende muchas veces de la aversión al riesgo que tú tengas. Es decir, si tú eres muy adverso al riesgo, seguramente vas a preferir conservar la liquidez.
todo depende de las perspectivas de necesidades de liquidez que tú tienes. Si tú eres una compañía que tienes que cometer inversiones en tu propio negocio, pues seguramente vas a preferir guardar la liquidez para atender a tu propio negocio, pero también depende muchas veces de la oportunidad que se te presente y al final, en contextos como el actual, también son contextos idóneos para acometer compraventas mucho más ajustadas de precio. Es decir, lo que en un momento dado tú a lo mejor podrías haber planteado comprar por 10, pues a lo mejor ahora lo puedes comprar por muchísimo menos. Y en ese caso, tienes que hacer tu análisis de riesgo, decir, oye, de oportunidad-riesgo, decir, oye, ahora tengo esta oportunidad en estas condiciones favorables. Es verdad que asumo estos riesgos y los riesgos son, oye, pues que me deshago de toda esta liquidez, ¿no? Pero a cambio de esta liquidez he ganado esta cuota de mercado o he adquirido este portfolio de servicios que yo no tengo y que me complementan o he adquirido esta tecnología que yo no tengo y que me genera una ventaja a futuro. Entonces, siempre es un tema de análisis de oportunidad y riesgo y muchas veces pues este análisis de oportunidad y riesgo no puedes medirlo solo en términos de liquidez, que es muy importante. O sea, yo no quiero menospreciar la importancia de tener liquidez en contextos como el actual, porque de hecho, lo he dicho al principio, aquellas compañías que les ha pillado mejor financieramente, menos endeudadas, con más recursos financieros, son las que han capeado mejor la crisis, ¿no? Pero hay veces que las oportunidades surgen y son buenas y yo os lo he explicado antes. Los primeros meses, marzo, abril, mayo, hubo un frenazo importante en cuanto a las compraventas de empresas, pero ya desde verano se ha empezado a reactivar y muchas veces la reactivación de las empresas viene provocada por lo que os decía, porque hay un ajuste en las valoraciones. Antes del COVID, pues seguramente la gente tenía expectativas de vender por 10 y una vez aterrizas en el contexto del COVID, pues esa persona que estaba dispuesta a vender por 10, pues seguramente ahora está dispuesta a vender por menos, y aquel que no quiere gastarse 10, a lo mejor menos, sí que está dispuesto a gastarse, ¿no? Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta estos factores. Interesante. Y bueno, Bob, como pregunta final, ¿qué tipo de libros, qué tipo de cosas, por ejemplo, nos recomendaría que, por ejemplo, estemos pendientes? Muchos profesores aquí nos dicen, no, que leamos el The Economist, que leamos el Financial Times, el newsletter de Bloomberg, hay otros que les encanta CNBC. ¿Qué tipo No es de...? una mala recomendación. Yo creo que, como decía al principio, depende del estado en el que estás. Si estás en primero, estás en segundo, estás en tercero, en cuarto, pues ya tienes tus intereses más enfocados. Pero leer revistas o medios como el que os comentamos los profesores no es una mala recomendación, es una muy buena recomendación porque te genera opinión, te va generando criterio y además te permite estar al corriente de muchas tendencias, ¿no? Estas revistas no son pura y exclusivamente financieras, muchas veces te hablan de dinámicas de mercado, de sectores crecientes, de tecnologías disruptivas, de modelos de negocio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena recomendación. Si me preguntas por libros, hombre, es complicado. Hay tantísimos libros de gestión de empresas vinculados. Mira, te voy a hacer dos recomendaciones. Una muy técnica y muy ajustada al mundo del que yo vengo o del pretendiente del que yo vengo y es quizá permitirme la expresión como una especie de Biblia para los que nos dedicamos al mundo de la valoración de empresa y de las compraventas de empresas, perdonad el símil, que es un libro que el título lo explica todo, ¿no? Valoración de empresas, del profesor Pablo Fernández, profesor del IES. Yo creo que ese es un referente fantástico para aquella gente que quiera Sí, dedicarse al mundo de lo la he valoración de escuchado. empresas, de las compraventas, ¿no? Es una guía inmejorable, incomparable, con multitud de análisis de casos, de ejemplos, de casuísticas. La verdad es que es una... Además, lo va mejorando año a año porque te va incluyendo nuevas situaciones, nuevos casos, nuevas excepciones, tiene una guía de errores habituales que se cometen, tiene una guía pues, por sectores, por tipología de operación, está muy bien. Yo diría que Valoración de Empresas de Pablo Fernández puede ser un libro, es bastante técnico, o sea, el que no quiera meterse en un mundo de fórmulas, pues quizá que coja una lectura un pelín más amena. Y no sé si tildarla de amena, pero hay un libro que quizá para lo que hablábamos antes, ¿no? De tener esta amplitud de miras y para empezar a aprender un poquito lo que es el mundo de la disrupción y el mundo de los cambios tecnológicos y cómo eso impacta en la economía de hoy, en la economía del futuro, en los modelos de negocio, yo os diría que hay un libro que se llama Organizaciones Exponenciales, que puede estar bien y habla de eso, habla de cómo modelos tradicionales de negocio pueden ser disruptidos por cambios tecnológicos, por cambios en las ventajas competitivas y como un modelo
que tradicionalmente podía tener un crecimiento lineal, cambiando el enfoque, cambiando la tecnología, cambiando el approach al mercado, puede crecer exponencialmente, ¿no? Yo creo que Organizaciones Exponenciales puede ser un libro, esos de los que te abre un poquito la mente. Interesante. Y sí, lo de Pablo Fernández es espectacular. Yo lo leí para una materia que tenemos que se llama justo Valoración de Empresa aquí, que la tenemos con Miguel García de Bulate, y me acuerdo que hasta tenían actualizaciones y todo. Es bestial. Yo lo he leído también. El que lo has mirado es muy, muy, muy técnico, el otro Sí, sí, es más genérico. totalmente. Ramón, quisiera agradecerle muchísimo por su tiempo, muchísimo por toda su ayuda. Estoy seguro que a todas las personas que han estado en este foro les ha parecido muy interesante, y pues en nombre de la universidad y de la facultad, pues muchísimas gracias por su tiempo, y ha sido un honor realmente poder tenerlo con nosotros. Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme a este foro. Espero que siga siendo un éxito. Sé que tenéis a más invitados en las próximas semanas, que sea un éxito. Y para lo que necesitéis, Grant Thornton está a vuestra disposición. Y nada, nos veremos en el futuro seguro con muchos de vosotros. Un Claro que abrazo. sí. Muchísimas gracias, un gusto. Hasta luego, Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias a todos por haberse conectado. Esperamos que les haya gustado mucho esta ponencia igual que nosotros. La vamos a subir igual a la página del club, y nada, pues qué bueno haberles tenido a todos por aquí. Gracias. Saludos. Adiós. Gracias.